Bueno, hablamos un poco del Nostradamus chino. Profesor Jiang el Chuequín le decían, anda con muleta, y es un BA, o sea, un bachelor's en literatura inglesa. Es una especie de profeta que se ha popularizado recientemente por su canal de YouTube Predictive History, Historia Predictiva, en el cual da una especie de clases. Las clases abarcan tópicos extremadamente diversos. El chabón habla de todo, ¿no? Es medio como mi streamer, el canal de este chabón. Habla de cualquier cosa que se le canta a los huevos y nosotros vamos a hablar de él hablando de cualquier cosa. Recientemente se popularizó mucho porque el tipo había dicho que Trump iba a ganar las elecciones hace bastante y también había dicho que Estados Unidos iba a entrar en guerra con Irán. Entonces lo empezaron a mencionar, lo empezaron a citar como el Nostradamus chino, ¿no? Nosotros ahora nos trasladamos a esta parte del tab porque lo tenía todo desorganizado y ahora seguimos hablando. Bueno, en su canal Predictive History, Historia Predictiva, el chabón sugiere que utiliza un método, ¿no? Llamado psicohistoria, que es una especie de método ficcional que surge de una serie de libros de Isaac Asimov, ¿no? De la trilogía de la Fundación. Son buenos libros, ¿eh? Tengo un colega que me los recomendó infinitamente. Trilogía de la Fundación. Yo no leí todos. Hay uno solo creo que leí, que es uno de los últimos, que es un flash, lo agarrás medio ahí, pero Asimov siempre es Asimov, es un golazo leerlo. Bueno, cuestión que son libros interesantes, pero el chabón sugiere que puede utilizar este modelo de historia predictiva para básicamente entender la realidad o como un framework para entender la realidad y predecir el futuro. En su propio canal, el tipo, si vos ves su serie, por ejemplo Secret History, ¿no? Que es una especie de serie de lecturas que da el chabón sobre historia, menciona que él no hace declaraciones empíricas, que lo que hace es científico, ¿no? El tipo lo dice numerosas veces y dice que el método científico lo describe bastante rápido y mal. El método científico básicamente describe lo que a vos en la universidad te enseñan, que es el mecanismo para crear papers, ¿no? Vos cuando vas a la universidad te enseñan que tenés que encontrar una idea y crear una hipótesis y luego testeás esa hipótesis. Eso es, digamos, el loop del método científico, ¿no? Esa hipótesis tiene que ser falseable y vos la testeás. Y el chabón describe eso mezclado con cómo te enseñan a escribir papers, que te dicen tenés que hacer un outline primero, tenés que escribir el abstract, tenés que poner la discusión, las limitaciones al final y demás. Lo que te enseñan en la universidad cuando se trata de escribir papers. Pero mezcla estas dos cosas y medio que lo encara para decir, yo no creo que sea así como se accede a la verdad, dice el chabón, ¿no? ¿Por qué? Dice el tipo. Porque Einstein, por ejemplo, dice, no hizo primero una observación del mundo, no hizo un experimento y obtuvo información y luego creó una hipótesis y luego falseó esa hipótesis o la intentó demostrar en la realidad, sino que primero viene la idea, dice el chabón. Entonces el chabón tiene esta idea, valga la redundancia, de que primero viene la idea. Cuando él está explicando esto, incluso va más allá y dice, yo por ejemplo cuando doy lecturas, dice, no planeo esto, no escribo de antemano todo lo que voy a decir, sino que es free flow esto. Yo hablo y hablo, dice. ¿Y cómo sé todo lo que estoy diciendo? Porque me conecto a un poder superior, dice, que me dice qué decir. Les explico esto para que entendamos tampoco, porque hay mucha gente saliendo a decir, el chabón no es un profesor, por ejemplo. Y es verdad, no es un profesor, porque profesor en Estados Unidos sobre todo significa profesor universitario, ¿no? Y el chabón tiene un título de grado en literatura inglesa en Yale, es un título de 4 años, todo bien, respetable, pero habla de un montón de temas diversos y vos decís, ¿cómo hablas de estos temas o qué autoridad tenés? Si bien se hace llamar profesor, lo cual indicaría que está tratando de establecerse como una figura de autoridad académica, el tipo mismo cuando explica que él no está utilizando el método científico, él dice que está utilizando otro método que tiene que ver con esto de la serie de la Fundación, psicohistoria y toda esta bola, ¿verdad? ¿Y cómo demuestra que le habla un poder superior? No podés demostrar eso. ¿Cómo demostrás que te habla un poder superior? Lo único que puedes hacer es tratar de hacer como hace este tipo, declaraciones empíricas que después se contrastan irónicamente, se contrastan empíricamente y luego ahí la gente empieza a creerte, ¿no? Porque es irónico que el chabón estuvo hablando, qué sé yo, un montón de tiempo y tenía su following, pero duplicó más o menos sus seguidores en el momento en el cual una de sus predicciones se falseó o no se falseó, ¿no? Se confirmó en la empiria, porque el chabón agarró y dijo, Estados Unidos va a ir a la guerra con Irán, y cuando sucedió eso todos le empezaron a prestar atención. O sea que lo que hizo que su discurso fuera más respetable para la mayoría de la gente fue precisamente que hizo una predicción cuantitativa, ¿no? Que se puede medir en el mundo y que nosotros empíricamente la observamos y dijimos, hey, este chabón ya lo había predicho y por ende lo que está haciendo tiene alguna clase de valor. Eso, me hago 5 canales. Vos sabés que hay gente que lo andaba diciendo, pero no, me parece que no es tan así. Simplemente le pegó. El tema igual de que Trump iba a ganar las elecciones y de que Estados Unidos iba a ir a la guerra con Irán no es imposible, no es inconcebible
inconcebible. No voy a caer en la chicanería de mucha gente de decir simplemente, eso era obvio, lo sabían todos. Si lo sabían todos, lo hubiéramos dicho antes, ¿no? O sea, todos decíamos, lo conocíamos como una carta que estaba en el mazo, pero saber exactamente qué carta va a salir es otra cosa. Entonces, le pegó. ¿Qué? Multicuentas. Sí, con predicciones. En el mundial, ¿te acordás? Y después las borraban. Sí, hacían cuentas en el mundial con las cuales hacían predicciones de que iban a ganar todos, o sea, de que iban a ganar todos, y después a medida que ganaban iban borrando. Entonces vos ibas a su Twitter y veías que le pegaron en todo, y veías la fecha y decías, lo tuiteó antes del partido. Y era como, no, pasa que antes del partido dijo que iba a ganar Argentina y dijo que iba a ganar Francia, y después del partido fue y cerró bien el orto y borró Francia como Dios manda. Pero bueno, ahí está. Este sitio acá tiene un tracker de predicciones del chabón y te muestra en cuáles estuvo en lo correcto y en cuáles estuvo en lo incorrecto y demás. Ahora, mi problema, ¿sí?, con el profesor ¿sí?, no es que no tenga credenciales, porque enseña en una especie de academia rara que se llama Moonshot Academy, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, donde mencionan que tiene un bachelor's en literatura inglesa en Yale y que enseña a nivel, supongo, secundario, y acá la clase de filosofía occidental y toda la bola. ¿Querés ver las pendientes? Bueno, pueden venir a esta página después y contrastarlas. También tienen varios claims que son no falseables, como las intenciones de Irán y demás. También dice utilizar teoría de juegos frecuentemente. Bueno, dice que no hay ceasefire entre Estados Unidos e Irán, o sea que no puede frenar la guerra, no hay paz de ceasefire. Su predicción, dicho sea de paso, su tercera predicción sobre este asunto de la guerra de Irán y geopolítica es que Estados Unidos va a perder la guerra. El chabón no solamente dijo que Trump iba a ganar y que iban a ir a la guerra con Irán, sino que Estados Unidos iba a perder esa guerra y que eso iba a significar el fin del imperio estadounidense. El chabón tiene mucho de esto, de decir cómo los imperios caen, cómo los imperios surgen y caen, ¿no? Mucho de su análisis geopolítico tiene que ver con eso, con analizar hacer un análisis histórico de cómo se construyen y cómo caen los imperios y cómo un imperio en decadencia se comporta y demás. Y en su opinión, Estados Unidos es un ejemplo de un imperio en decadencia que va a caer. Ahora, el problema que tengo yo es que cuando vimos la vez pasada algo con el chabón ¿no? Vimos algo relacionado a economía y ya me pareció medio raro lo que estaba diciendo. Y después vimos algo relacionado a geopolítica y yo dije, y lo repito, no soy una persona de geopolítica, entonces no me voy a meter a decir que el chabón está tirando fruta porque no estoy instruido ni entiendo. Pero sí me encontré con que había bastante pushback contra este chabón de gente que decía que el chabón era antisemita y que es básicamente un chabón que promueve teorías conspirativas, presumiblemente sponsoreado por el Estado chino. ¿Cuál es? Flasherísimo. Y me puse a buscar esas cosas, ¿no? Y dije, ¿cómo que antisemita? A ver, a todos les dicen ahora que son nazis, ¿eh? De nazi, todos son nazis, ¿no? Fui a la clase, ¿no?, en la cual está hablando de la sociedad alemana y el Will of Power, la filosofía alemana. El Will to Power, que es como la rama nietzscheana, ¿no? Mal interpretada tal vez nietzscheana de la filosofía alemana y demás. Y lo voy a dejar que hable él. The Jewish race which only received my prophecies with laughter, and I said that I would one day take over the leadership of the state. And with it, that of the No se preocupen, la cita esta en particular no es lo importante. Presten atención. whole nation, and that I would then, among many other things, settle the Jewish problem. Their laughter was uproarious, but I think that for some time now they have been laughing on the other side of their face. Today I will once more be a prophet. The international Jewish financiers in and outside Europe should succeed in plunging the nations once more into a world war, then the result will not be the Bolshevization of the earth and thus the victory of Jewry, the annihilation of the Jewish race in Europe, okay? So, we don't actually have any concrete evidence for the Holocaust, okay? So, one piece of evidence for the Holocaust. Y cuando vengo al video, como acaban de escuchar, no hay mucha ambigüedad en lo que dice el tipo. El tipo literalmente dice que no tenemos mucha evidencia concreta del Holocausto y que este discurso de Hitler es, en su opinión, una de las supuestas pruebas concretas del Holocausto. Es bastante bizarro porque, o sea, hay pruebas concretas como tan concretas puede haber. Hay literalmente campos de concentración que existen. O sea, además de todos los documentos videográficos, no sé si los vieron, no les recomiendo verlos porque son bastante fuertes, pero están los videos de cuando abrieron, creo que está cuando abrieron Auschwitz y cuando abrieron Dachau. Están los campos de concentración y hay videos en los cuales agarran a los guardias nazis y los hacen transportar cadáveres, montañas de cadáveres, hacia fosas donde los tiran. Y hay mucha documentación y hay varios cientos de miles de personas
personas que estuvieron activamente en el Holocausto. Hay un montón de evidencia del Holocausto. Me parece rarísimo. Y encima lo que me llamó más la atención es que el chabón lo tiró de la nada, porque no estaba hablando de que el Holocausto es falso en esta lectura. No es que yo agarré y le escuché solamente esto, escuché toda la lectura y está hablando de Alemania, del surgimiento de Alemania, del espíritu alemán, ¿no? De esta, hace una dicotomía que es medio debatible, pero hace una dicotomía entre Schopenhauer y Nietzsche, y dice que Nietzsche es el que dice, el que un poco reconfigura a Schopenhauer, dice, porque dice que la voluntad en realidad es la voluntad de poder. Y bueno, hace como una especie de review medio filosófica del problema, y que aprecio francamente cuando alguien no está como, ay Dios mío, no voy a decir nada en contra de lo que... Porque a mí me chupa un huevo, no me molesta para nada el revisionismo histórico. He leído muchísimos libros de ambos lados de la biblioteca en cuanto al nazismo y el Holocausto, porque es un periodo que me interesa muchísimo, y me acuerdo que me fui a bajar una colección de libros medio deep web, de libros incluyendo Mi Lucha y otros tantos, para entender mejor el otro lado de la moneda, porque no podés tener una opinión formada si no lees ambos lados de la moneda. Nada, los protocolos de los sabios de Sion, esa clase de cosas así, viste, bien esotéricas. Pero me llamó mucho la atención que el chabón tira casualmente eso. Problem with Christianity. It's De la nada. Y después me puse a escuchar el resto de la plática. we ask you to come to school. Y ahí sí que me dio la sensación de que estamos hablando de una persona que probablemente está tratando de adelantar una narrativa medio antisemita. Esa es mi assessment después de escucharlo. Menciona por acá, bueno, primero hace esta mención acá bizarra. Christianity, national order the surrender of Germany. Is Paul, all right, and this is what leads to the rise of Adolf Hitler. Okay, this man is Paul von Hindenburg, the same man who ordered the surrender of Germany. In 1933, he is president of Germany, the leader, and he appoints Está mencionando correctamente, obvio, que Hindenburg, que era el presidente alemán, le da a Hitler el poder, lo convierte en primer ministro, ¿verdad? Pero lo que a mí ya me hizo sonar la alarma. Adolf Hitler, the chancellor of Germany. Okay. The question then is, why would he do that? Right? Yeah, I mean, like, why would the head of the army, the head of the nation, make Adolf Hitler chancellor? ¿Por qué, dice Hindenburg, que era el presidente, haría a Hitler, estamos hablando del 1933 por ahí, haría a Hitler canciller, ¿no? Si Hitler era como, venía desde 1920 más o menos, rompiendo las pelotas, tratando de hacer un golpe de estado, tiene el levantamiento del bar ese de mierda en el cual lo cagaron a bifes, y el chabón, nada, prometió que nunca iba a utilizar la fuerza para ganar el poder, y después igual, a esta altura ya estábamos hablando de a full los brown shirts, ¿no? O sea, a esta altura ya estábamos hablando de que había mucha violencia nazi en las calles, ¿no? Y tenías obviamente violencia también comunista, y tenías obviamente al Partido Socialdemócrata, que era una puta mierda que trataba de sostener la República de Weimar a toda costa. Pero hace esta pregunta que es históricamente muy interesante, que es ¿cómo carajo a Hitler le dan el poder? And the reason is this. Y dice que la razón Hitler es... was a German spy. He was a German, sorry. He was a spy for the German army. Okay? This is really important. Let me explain this. This is from Wikipedia, guys, okay? So I'm not making this up. It says very clearly, as an intelligence agent of the army, Hitler's job was to influence other soldiers and to infiltrate the German Workers' Party, okay? The Nazi Party, National Socialists. Okay, so why is this happening? So remember, the German army surrendered because they were afraid of revolution back at home. Who was leading the revolution? The extreme... Ahora, entonces, ¿qué acaba de decir? Acaba de decir que Hindenburg le da el poder a Hitler, lo convierte en canciller, porque Hitler era un espía, ¿sí? Porque Hitler era un espía de los militares, ¿no? Del partido. Vos en Alemania de la primera posguerra tenés una especie de ida y vuelta, ¿no? Tenés a los nacionalistas, ¿sí? Que eran los que pelearon en la primera guerra, y en 1917-18 sucede algo terrible, que es que se les da vuelta, ¿no? Los alemanes estaban en un gobierno sumamente dictatorial en el cual creían que estaban ganando, ¿verdad? Y resulta que pierden. Y para muchos de los alemanes es como de un momento para otro. Entonces se crea algo en el pueblo alemán, y sobre todo en los militares nacionalistas, que es la idea de lo que se llama el mito de la puñalada por la espalda, ¿no? Que es la idea de que Alemania no perdió la primera guerra, sino que a Alemania lo traicionaron, lo vendieron, lo regalaron, ¿no? Entonces hay una parte de Alemania que son milicos y que es muy voluminoso, que es nacionalista y que está en gran medida en el poder. Hindenburg, el que acabamos de mencionar como presidente, era un general que había peleado en la guerra. Hitler también peleó en la guerra, ¿no? Cuestión que Alemania pierde esa guerra, viene el tratado humillante, el tratado de Versalles y toda la bola, y queda este mito de la puñalada
puñalada por la espalda. Hitler más o menos en 1920, acá debe estar la fecha, 1919, se une a el partido de los trabajadores y demás, ¿sí? Por orden o por sugerencia de los milicos. Hitler era militar, ¿sí? Es un pintor fallido también, pero también era militar. Entonces el chabón va y se une a este partido porque habían detectado que era buen orador y que era bueno para las cuestiones políticas, y efectivamente medio que lo meten para que trate de descomunistizar, sería sacar elementos comunistas bolcheviques del movimiento de los trabajadores alemán. Entonces se da este fenómeno curioso en el cual Hitler entra, le cae muy bien a los trabajadores, hace un discurso medio zurdo en su retórica, porque hay ciertas similitudes entre el discurso marxista y el discurso nazi. No estoy diciendo que los nazis sean socialistas ni nada, solamente que hay ciertas similitudes en la importancia que le dan a cierta identidad particular, a cierto subconjunto, ¿no? En el caso de los socialistas suele ser el proletariado, en el caso de los nazis es el espíritu alemán y toda esta bola, ¿no? Es el alemán, la ariedad y demás. Bueno, cuestión que Hitler efectivamente es milico, ¿no? En 1919 más o menos lo meten en el partido ese y se mete en ese partido y trata de infiltrarse. Pero lo que está pasando acá, ¿sí? Es que el chabón te está planteando que Hindenburg le da el poder a Hitler porque era un espía. Le da el poder a Hitler en 1933 porque en 1919 Hitler arrancó su carrera política y militar como espía o como infiltrado. Entonces eso es sumamente problemático porque estás salteando más de una década, ¿sí? Estás salteando casi 15 años de desarrollo político para decir que para hacer que esta narrativa encaje en la cual Hitler era simplemente un infiltrado, un títere de los milicos alemanes, de los nacionalistas. Y no es el caso, ciertamente no es el caso. A esa altura había otros factores que hicieron que Hitler se convierta en canciller, que incluyen la cuestión económica, ¿no? Estamos hablando de 1933. Primero, lo de 1919 estamos hablando de más o menos después de la revolución, ¿cuándo es? En 1917, ¿no? La revolución de octubre, la rusa. En Alemania tenía su movimiento comunista, eso también era un problema, ¿no? Por eso estaba toda esta cosa de infiltrar los partidos trabajadores para tratar de sacar la idea del comunismo, porque no querían que se les dé vuelta a Alemania y se vuelva comunista. ¿Cómo es? Ahora, volviendo a 1933, en 1933 tenías el tema de la Gran Depresión. Alemania, acordate que después de la primera posguerra tiene un periodo inflacionario, la hiperinflación más grave de la puta historia. Entonces los alemanes le tenían mucho miedo a la cuestión económica y a los quilombos económicos, y estamos hablando de 1933, después de la Gran Depresión del 29 y demás, o sea que había una tasa altísima de desempleo, había mucha depresión económica, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí? Cuando Hitler se vuelve canciller, estamos hablando de que tenían a la SA, a las Brown Shirts, ¿no? Que era como un grupo paramilitar alemán, haciendo quilombo por todos lados, matando y matándose por todos lados. Cuando Hitler se vuelve canciller, estamos hablando de había enfrentamientos a diario, se mataban personas a diario, enfrentamientos de parte de comunistas y de parte de nazis, que estaban cagando tiros todo el tiempo, y poner a Hitler como canciller, en parte por Hindenburg y en parte por otro que se llama... ¿Cómo se llama? Franz von Papen, creo que era ese, ¿no? Sí, que era como una especie de chabón que estaba muy de la mano con Hindenburg y que creo que fue canciller también justo antes de eso. Creyeron que poner a Hitler como canciller era una buena forma de tratar de calmar las aguas, ¿sí? Y creían que a Hitler, o eso es lo que yo he estudiado al respecto, ¿no? Creían que a Hitler lo podían controlar. Después de todo, recuerden que estamos hablando de un país que todavía está bajo una democracia, parlamentaria, o sea que tienen al Reichstag, el parlamento, y además tienen a Hindenburg, que es el presidente y que por ende puede por decreto sacarlo a Hitler en esto. Recuerden que Alemania, no sé si sigue siendo así, pero Alemania en ese momento al menos tenía este tipo de gobierno que es parecido a la monarquía parlamentaria, donde tenés el rey y después tenés al canciller o al primer ministro, que es el que de hecho hace la política, ¿no? En este caso tenés al presidente, que era Hindenburg, que estaba hace como 20 años, el veterano de la Primera Guerra, y después tenés a el canciller, ¿no? Entonces a Hitler lo ponen en ese rol porque total, de última lo podemos sacar por decreto, lo podemos sacar, o las leyes las seguimos haciendo en el ¿cómo se llama? En el Reichstag, en el Congreso, y ni los nazis no tenían mayoría, tampoco tenían mayoría los socialdemócratas, que eran los que querían mantener la República de Weimar, y los nacionalistas detrás de ellos, digamos, que era lo que querían medio mantener la cuestión, o hacer una revolución más militarista, más que vuelva al Kaiser. Y los comunistas tampoco tenían mayoría, ¿no? Y lo que sucede después es que Hitler viene al poder y viene una purga y de repente se come crudo a todo el poder político, subestiman drásticamente a Hitler, empieza a poner banderas nazis en el Congreso, empieza a amedrentar a los representantes comunistas, empieza a matar a otros tantos. Nada, es un quilombo. Pero lo que dice acá el chabón es factualmente erróneo. Y no solamente que es factual o fácticamente erróneo, sino que me parece que es malintencionadamente erróneo. Porque estás diciendo a Hitler lo ponen como canciller
Hitler porque era un espía. No entiendo exactamente qué está tratando de hacer discursivamente, pero esto no es cierto. Podés decir con total certidumbre que a Hitler lo pusieron en 1919 a infiltrarse al Partido de los Trabajadores, pero lo que parece que está haciendo es hacer creer que Hitler era una especie de títere. Y de hecho, cuando sigue hablando, parece que va en esa dirección. In German unity. Okay? So the army is like, okay, right now the most powerful group in Germany are the socialists. Right? The left. We need to support the right. So Hitler goes into the Nazi Party, the German Workers' Party, and he helps to finance it, okay? Hitler is giving money to these guys. And because he's such a charismatic speaker, he eventually becomes their leader. But at this point in history, okay, this is really important. This is a really small group of people. They're extreme, they're violent, but they are a minority. The majority are the socialists, okay? This is something that you're not taught in school. But this is very important to remember. Es mentira, o sea, y también esa narrativa de esto no te lo enseñan en la escuela. Esto yo recuerdo haberlo estudiado con Evans, ¿me entendés? Que es una de las fuentes más canónicas que hay sobre el nazismo. Y es totalmente sabido que estaba lleno de socialistas y de comunistas que querían hacer su propio octubre en Alemania. Y dicho sea de paso, es cierto lo que dice, de que es gracioso, pero es cómico que a Hitler lo inscriben en ese partido como el miembro 500 y pico. En realidad era el miembro pico, o sea, lo escriben ponerle como el miembro 520. En realidad era el miembro 20, solamente que los partidos en ese momento empezaban a contar desde números elevados para darle la impresión a otras personas que había 500 personas más. This is something that you're not taught in school. But this is very important to remember. Es cierto, eso. It is the army that finances the building of the Nazi Party in order to dampen the influence of the socialists. Eso es Because cierto. remember, the army now. Pero parece que está creando esta narrativa de que los militares y los nazis, ¿sí?, eran todos los enemigos de los comunistas, ¿no? Y viniendo de una persona que viene de China, me da como un poco de cagazo de que lo que está haciendo es construir una narrativa en la cual al final eran nazis contra comunistas. Still dedicated to avenging the national humiliation of World War I. All right. So this is Carroll Quigley, and he wrote a long book called Tragedy and Hope. Okay, and he explains Carroll Quigley, he is a Y ahora, esto es lo que a mí me cayó medio para el orto de lo que dice. professor. He was a professor at Georgetown University Sí, in Washington, D.C. presten He was atención. Bill Clinton's teacher. Okay, he was Bill Clinton's teacher, and he's a widely respected scholar. And in his book, he explains how Hitler was Este chabón escribe un libro llamado Tragedia y able to Esperanza. rise and take over the leadership of Germany. He explains at this point in history that Germany is threatened by two opposing forces. The first force, of course, is communism, right? The Soviet Union. That's a huge menace to Germany. Está But bien. another menace that's even more menacing is capitalism, okay? Because at this point in history, what's happening is the international capitalists are trying to create a central banking system in order to control the entire global economy. Okay? And he writes about this. This is 1920s. The powers of financial capitalism had another far-reaching aim. Nothing less than to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. Okay? This is really important to understand. 1920s, all these bankers in the world, America, Britain, France, Germany, they're getting together and they're conspiring on how to create a global financial system that can control the world and create a feudal system. Right? And guess what, guys? You don't know this, but they succeeded. The system we have today is the one they created. Okay? But Bueno, se entendió lo que acaba de decir, ¿no? El chabón dice, este chabón Quigley escribe un libro llamado Tragedia y Esperanza, en el cual dice que Alemania en ese entonces tenía dos enemigos en los años 20, lo que estábamos hablando en su momento, ¿no? Acuérdense, estábamos hablando de que en 1919 a Hitler le dicen, che, metete en este partido de los trabajadores para tratar de purgar un poco de comunismo a estos muchachos y demás, ¿no? Entonces tenías a los nacionalistas, que eran los que creían que a Alemania le habían dado una puñalada por la espalda, que eran los milicos en general, no eran tantos, recuerden que esto también es importante, Alemania en el Tratado de Versalles le imponen que no puede tener tanques, no puede tener submarinos, no puede tener más de 100.000 personas en las Fuerzas Armadas. Entonces el grupo de los Brownshirts, los SA, los grupos paramilitares estos, a veces tenían más gente que las Fuerzas Armadas. Entonces eran una amenaza real. Esto viene a colación de algo que va a mencionar adelante. Pero bueno, en 1920 dice el chabón el autor Alemania tenía el peligro del comunismo, ¿sí?, que estaba tratando de obtener su propio octubre en Alemania, su propia revolución comunista en Alemania, y por otro lado tenían a este grupo de banqueros financistas internacionales que estaban tratando de crear un capital transnacional que pudiera dominar a todos los gobiernos y pudiera controlar el poder político y económico en todo el globo. Ese era el otro enemigo de Alemania, el capitalismo, ¿no? Eso es lo que dice el chabón. I will explain this later on. Y esto es relevante, ahora Of course. Okay? But this is something like the Germans, nationalists like Hitler, didn't want. Okay. So, Hitler, he's allowed to rise. Bueno, esto es una imprecisión They're not histórica going to también. become more popular. But again, even though they are popular, they're not as popular as the socialists.
Okay? So what happens now is the army and the Nazi Party get together and assume power. Okay? So the first step for Hitler, in order to assume power, is something called the Night of the Long Knives. Okay? This is really important because the Nazi Party is an extreme right-wing workers' party, right? So the army orders Hitler to kill all their leaders. And that's what happened. This is called the Night of the Long Knives. So the brown shirts, the extreme right wing, was eliminated by the army and the Nazi Party. And now so now the Nazi Party and the army are now symbiotic. Okay, they're reliant on each other. From now on, the Nazi Party will ensure total unity of will at home. Ok, esto es una reducción, una imprecisión histórica, que es que el nazismo, de vuelta, está construyendo esta narrativa en la cual Hitler era una herramienta de los milicos para dominar el país y para vencer al comunismo, ¿no? Está construyendo esa narrativa. Eso es lo que nos dijo cuando dijo, ¿por qué Hindenburg lo pone a Hitler? Lo pone porque era un espía. Nada más que eso te dice, ¿verdad? Y después tira esto, que es cuando Hitler se convierte en canciller, tiene que matar a todos los Braunschweigs, ¿no? Tiene que matar a todos los mandatarios. Había un chabón, que no me acuerdo el nombre, que era uno de los que estuvo con Hitler desde el principio, era también de Bavaria. Me sale Göring, no es Göring. Göring creo que era uno de los que lo quería matar, pero había otro que se llamaba... no me acuerdo. Bueno, es un alemán que era cercano de Hitler y estuvo con él en el primer levantamiento. Y, ¿cómo es? El chabón ese era más extremista y tenían problemas, ¿sí? Una vez que Hitler se vuelve canciller, con que el chabón este estaba al mando de Ernst Röhm. Gracias, mi vida. Röhm. Estaba al mando de los Braunschweigs, del grupo este paramilitar. Y estaban como medio cebados, ¿sí? Entonces tenían un problema, que es que Hitler se vuelve canciller y Hitler da un discurso también en el cual dice, che muchachos, ya logramos hacer la revolución, ya soy el canciller, bajemos un cambio y vamos a tratar de avanzar el proceso de evolución de nuestra nacionalidad y toda la mierda de forma más ordenada, porque lo que empezó a suceder es que los Braunschweigs se empezaron a desfasar, era mucha gente falopa que nada, y que hacían cosas medio turbias, como, bueno, sí, obviamente hacían cosas turbias, pero hacían cosas turbias incluso para los nazis, en las cuales iban y mataban gente porque sí, looteaban, eran como medio desorganizados, y Hitler consideraba que ellos, y combinados con Röhm, que era como un poco más extremista y quería hacer una revolución más tirando hacia el lado zurdo, es verdad eso, quería como utilizar el poder para hacer algo más tirando a socializar los medios de producción, ¿cómo se llama? Todo eso se combina para volverse una amenaza para Hitler, y hay un largo periodo que está bien documentado, que es denso, en el cual a Hitler lo presionan los milicos para que purgue, ¿no? Que haga lo que hizo Stalin, que empieza a purgar los altos mandos de su grupo paramilitar para sacar esos elementos sediciosos y extremistas y demás. No es que los milicos le dicen, che, sacalo, y Hitler va y dice, bueno, lo saco, listo, ahora quedamos simbióticamente unidos. Es una movida de poder de Hitler, tenían miedo de que a Hitler le hagan un nuevo golpe de estado. Hay numerosos documentos que indican que había sospechas al menos de golpes de estado y demás, como que lo querían sacar a la mierda a Hitler. A Röhm no lo mata porque era homosexual. También hay una anécdota relativamente curiosa, que es que Hitler va en este periodo de transición va a verse con Mussolini, y a Mussolini le llega la nota de que estos chabones están como parándosele de mano y no dándole bola a Hitler, y medio que le pidieron a Mussolini, no recuerdo quién, pero le pidieron a Mussolini que le dijera a Hitler, lo intentara de convencer de que mis gatos se están peleando. Mirá. Pero la caga a palo, ¿eh? Se están cagando a palo. Bueno, cálmense, ¿ok? Hay un golpe de estado acá en la casa. Bueno, vino mi gato negro y se enojó mucho con mi otra gata y se cagaron a palos acá. No sé qué mierda estaba diciendo. No, estaba mencionando la anécdota, orden en la clase, estaba mencionando la anécdota de que a Mussolini le piden que le diga a Hitler que estaban manchando su imagen, ¿no? Y la imagen de los alemanes, y entre otras cosas le mencionan que eran homosexuales los de la SA, porque había bastante homosexualidad. Creo que Röhm era homosexual, y hay hay un par de historias así famosas de que los agarraron garchando con hombres y cosas así. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir sobre esto es que es medio impreciso decir que a Hitler simplemente los milicos le dicen, che, limpiame la SA ahora que vos sos canciller, así podemos limpiar a los comunistas tranquilos. Tiene más que ver con una lucha de poder y una consolidación del poder de parte de Hitler, en mi opinión, y de los que estaban cerca de Hitler como Göring y demás. Oppression of people, okay? And the army will now go march and conquer the world. Does it make sense, guys? That's the plan. All right. So Adolf Hitler is a perfect man for the job assigned him by the army because he's a fantastic speaker. Okay, he's very charismatic. We're gonna listen to his voice so you can appreciate how powerful his speech is, his voice is. Meine Arbeit für richtig hältst,
Und du glaubst, dass ich No sé por qué hace esto, pero pone como 30 segundos de un discurso de Hitler en alemán. fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Hola, de recién llegó, repite el stream. Wenn ja, ¿Separaste a los gatos? No, se separan entre ellos, se desconocen un segundo y se vuelven a amigar. Se quedan ahí medio ofendidos hablando entre ellos. by the picture. If you can get people to stand in line for Dicho sea de paso, sí, Hitler era tremendo orador. Le mencionaba a Julio hoy que hay muchísimos testimonios de gente que, atestigua de eso mismo, ¿no? de que el chabón era muy buen orador. if your people can do that, their vital rights in the same way. Todo esto lo encasilla en la idea de sincronicidad, que es la idea de que la gente alemana y la gente japonesa, como pueden estar mucho tiempo parados en línea de forma ordenada y nadie se pelea, pueden ganar guerras. So this Dice idea of él. unity of will, all right? No, pero él lo dice, yo lo digo de forma tonta, pero él también lo dice de forma tonta. Literalmente da ese ejemplo. Anda a Alemania y fíjate cómo se paran en el subte. No se pelean, se paran ordenadamente. Eso significa que pueden ganar guerras. Others. The entire struggle for survival is a conquest of the means of existence, which in turn results in elimination of others from the same sources of subsistence. As long as there are peoples on this earth, there will be nations against nations, and they will be forced to protect their vital rights in the same way as the individual is forced to protect his rights. One is either the hammer or the anvil. We confess that it is now they have. Bueno, acá viene de vuelta la frase épica en la que dice no tenemos evidencia concreta del holocausto, ¿no? Así llegamos a esta frase. Yo quería también que viéramos esto juntos porque no hay contexto para esa frase. No están negando el holocausto ni mucho Be a menos. prophet. The national Jewish financiers in and outside Europe should succeed in plunging the nations once more into a world war, then the result will not be the Bolshevization of the earth and thus the victory of Jewry, the annihilation of the Jewish race in Europe, okay? So, we don't actually have any concrete evidence for the Holocaust, okay? So, one piece of evidence for the Holocaust is this speech by Es posible que quiera decir que no tenemos mucha evidencia concreta de que Hitler quería el holocausto, que es una declaración totalmente distinta. Y para ser caritativos, no descarto la posibilidad de que eso es lo que haya querido decir, porque eso sí es cierto. Ha habido bastante debate académico, incluso hasta en Eichmann en Jerusalén, el libro de Arendt, está bastante documentado que el debate ese, si Hitler realmente pidió la solución final o no la pidió y Hitler. demás. But I want to explain what he is saying here, okay? What he's saying is, we the German nation want to be left alone. We want Pero lo último que quiero, y ya dejo de romper los huevos con esta sección, lo último que quiero traer a colación es lo que menciona a continuación, ¿no? Porque el chabón dice, vamos a interpretar la frase, le pinta a Warren Sánchez y dice, analicemos la frase. we want to Cuando Hitler dijo que queremos matar a los judíos, en realidad dijo que queremos... be unified. But the capitalists and the communists all seek to undermine us. And who are the communists? And who are the capitalists? The Jews. Okay? It's the Jews who are a metaphor for a national elite group of individuals who are conspiring to undermine the vitality and the strength of the German nation. All right, so that's what he's saying here. All right. O sea, lo que él dice que está diciendo es que cuando Hitler dice hay que matar a todos los judíos, en realidad está diciendo hay que evitar que estos capitalistas y estos comunistas se metan con nuestro espíritu y nuestra unidad nacional. 1939, September 1st, is the beginning of World War II, okay? And so he's going to explain why this is happening. As a National Socialist and as a German soldier, I entered upon the struggle with a restored heart. My whole life has been nothing but one struggle for my people, for its restoration and for Germany. There was only one watchword for that struggle, faith in this people, one word I never learned, that is surrender, okay? So he's telling the people, we're going to fight this war again. Why did we lose World War I? Because we have faith. We surrendered. If we all came together and we fought to the very better end, we would prevail against our enemies, okay? It is quite unimportant whether we ourselves live, but it is essential that our people shall live, that Germany shall live. The sacrifice that is demanded of us is not greater than the sacrifice that many generations have made. If we form a community closely bound together by vows, Ahora, quiero llegar a cuando habla... then others will be found who are determined to be his followers, and that from this whole and ever stronger to the beginning. We were talking about Kaliningrad, right? This idea of También hace una bizarreada ahí diciendo que la destrucción de Königsberg es de alguna forma la destrucción de la civilización y demás, ¿no? Es medio bizarro también, esto lo tira, si quieren pueden después escucharlo. Dice que la ciencia murió porque murió Königsberg y una cosa así. Acá, perdón, qué boludo. Es esta misma frase. their laughter was uproarious, but I think Habla de que mencionó muchas veces que iba a limpiar de judíos Alemania y qué sé yo, ¿no? that for some time now they have been laughing on the other side. Se me rieron y ahora hace un rato que se vienen riendo del otro lado de su cara. Está como ahí diciendo que les recabe, ¿no? Today I will once more be a prophet. The national Jewish financiers in and outside Europe should succeed in plunging the nations once more into a world war, then the result will not be the Bolshevization of the earth and thus the victory of Jewry, the annihilation of the Jewish race in Europe, okay? And that I would Ahí va. Entonces, en esta misma cita está diciendo que hay un grupo de judíos internacionales financistas que están dentro y fuera de Europa, ¿no? Y que están tratando de garcharse a Alemania, ¿verdad? ¿No le suena eso a lo que dijo un poquito antes sin mencionar la palabra judíos? Acá. professor, he was a professor at Union. That's a huge menace to Germany. But another menace that's even Analicemos lo que dijo una vez más. El chabón acá dice, este tipo, Quigley,
Este tipo Quigley escribe un libro en el cual dice: en 1920 Alemania tiene dos enemigos, los comunistas y los capitalistas. Los capitalistas son unos financistas transnacionales que están tratando de construir un orden mundial en el cual ellos tengan todo el poder, incluso político y económico. ¿Sí? Y luego agrega, control the entire global economy. Okay, he writes about this. This is 1920s. Tiene razón, dice. Financial capitalism had another far-reaching aim. Nothing less than create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. Okay, this is really important to understand. 1920s. All these bankers in the world, America, Britain, Estos France, banqueros en todo el mundo, Europa, América, qué sé yo, se están uniendo y conspirando para crear un sistema global financiero que puede controlar al mundo y crear un sistema feudal. Right? And guess what, guys? Y adivinen qué, They succeeded. ustedes no lo saben, pero tuvieron éxito. Esos financistas transnacionales que en el 1920 estaban conspirando para construir este mundo feudal, este sistema feudal, tuvieron éxito, dice. Y después, él no dice estos financistas judíos, ¿no? Él cita al autor y después simplemente lo deja ahí picando y dice tuvieron éxito. Y luego cita a Hitler diciendo: estos financistas judíos que están tratando de destruir, están conspirando contra Alemania, ¿sí? Hay que matarlos a todos. Entonces, ahí es cuando ya medio que me cayó del orto, ¿no? Porque está diciendo en dos partes: hoy día vivimos, ¿sí?, rodeados de una conspiración de judíos financistas que están dominando el mundo y construyendo un sistema feudal. O sea, el hecho de que Hitler haya perdido esa guerra significa que ganaron los financistas que Hitler mismo identifica como judíos. Entonces, viéndolo más en detalle, analicemos la frase, ¿no? Viéndolo más en detalle al loco, no queda otra que decir: ojo, a mí me chupa un huevo y la mitad del otro. No me pongan el moniker sionista. A mí me chupa un huevo y la mitad del otro el revisionismo. Y si esa es su forma de ver la realidad, está todo piola. Pero sí se justifica plenamente que el chabón considera que hay un grupo judío que controla el mundo y que contra ese grupo judío intentó luchar Hitler y perdió, ¿no? Es bastante claro el vericueto discursivo que está haciendo. Eso. No creo que el chabón tenga vergüenza de decirlo y que él lo esté escondiendo intencionalmente, pero sí dice eso básicamente, ¿no? Pero es la tendencia que denota. ¡Ojo! No digo que no, ni nada, solamente me pareció un buen ejercicio porque está bueno para, en directo, digamos, hacer esta ida y vuelta para ver cómo atacar o cómo entender a una persona que está dando un discurso tan radical y tan extraño, ¿no? Tenés que tratar de un poquito leer entre líneas y tal. Si no, bajen en la calidad también, eso me dijeron que funciona. No sé, yo igual al éxito de los judíos se lo atribuyeron a que tienen valores que priorizan el valor de la enseñanza y la riqueza intergeneracional. Solicito la opinión de Terry Day, que está ahí bailando. Pero sí, el antisemitismo está, ¿no? El antisemitismo está. Para bien o para mal, está. Ahora vamos a ver rápidamente este otro. Que este otro ya es medio más divertido, digamos. El anterior es como que un poco más denso. Pero este es otro ejemplo un poco más, si se quiere, divertido. De este chabón diciendo cosas que son bastante falopa. There's a great mystery as to how these pyramids were built. And you might have, on the por si no se dieron cuenta, por las 6 pirámides. internet, heard silly explanations like aliens came and built the pyramids, okay? Or maybe lost civilization of Atlantis gave the technology to the Egyptians to build the pyramids. And this is an example of confirmation bias. We think that we're smart and everyone before was stupid, okay? What you learn in this class is that these people had an imagination that allowed them to build the pyramids. Okay, so I'm going to show you how they built the pyramids. All right, so as you can see, the pyramids are extremely complex structures, okay? And first of all, there's debate as to what the pyramid is. What are you taught in school what the pyramids are? What is it? Come on, you guys are taught all this in school, right? The pyramid is what? It's a tomb, right? Okay, guys, it's not a tomb. Okay, it looks like a tomb, but it's not a tomb. Bueno, primera cosa que es falopa es que dice que no es una tumba, que las pirámides no eran tumbas. Está muy documentado que son tumbas. Tal vez no son tumbas en el sentido contemporáneo de una tumba, pero son tumbas. O sea, los egipcios creían, y tengo esto, justo me cayó como anillo al dedo porque tengo esto fresco porque justo hice una materia en la universidad que pasa por la historia de Egipto. Los egipcios creían que el alma, el Ka, le decían ellos, creo, ese aspecto del alma, seguía viviendo después de la muerte y que seguía habitando el cuerpo, o que podías hacer que habitara otros objetos o qué sé yo, y las estatuas y demás muchas veces tenían que ver con darle un lugar al alma para que habitara cuando la persona moría, y las pirámides se construyeron como tumbas. Abajo de las pirámides tenés básicamente mansiones, ¿sí?, donde están la mayoría de las necesidades básicas de los faraones cubiertos después de la vida. Tenés inscripciones, numerosas inscripciones, tal vez no directamente ahí, pero tenés inscripciones y documentos,
digamos, que denotan, bueno, documentos jeroglíficos, que pajarito significa que eran putas tumbas, boludo. Obviamente se encontraron algunos cuerpos, creo que se encontró algún que otro cuerpo, casi no se encontraron cuerpos porque las pirámides pasaron, estamos hablando de una civilización que arrancó en el 3000 a.C. O sea, estamos hablando de una civilización que pasó por mucho tiempo y los lootearon infinitamente. Los lootearon, también hubo problemas culturales, hay varios sarcófagos y varias pirámides que fueron corrompidas por invasiones, no sé, cuando Alejandro Magno entró a Egipto y demás, hay como idas y vueltas. Creo que Alejandro Magno fue muy, no sé el mejor ejemplo, fue muy respetuoso, pero igual, el punto es que pasó mucho tiempo y pasó mucho looteo, pero eran tumbas, boludo. Hay mucho, está muy documentado que eran tumbas. No entiendo esta idea de decir que no lo eran. It's a temple, right? Igual es bizarro porque dice, no es una tumba, es un templo. Y es verdad, también era un templo. Dicho sea de paso, tenés, es una tradición larga. Tenés las primeras pirámides, que era la primera pirámide la construye Imhotep, el de la momia, que no era una momia, ¿cómo se dice? Adúltera que se estaba agarrachando a la mujer del faraón, sino que era un arquitecto que fue uno de los pocos que alcanzó, creo que el único que alcanzó, no era un rey ni nada, no era un faraón ni nada, pero alcanzó la apoteosis, lo divinizaron después de la muerte porque fue muy importante y fue uno de los primeros en construir esas pirámides. La primera pirámide se llama Step Pyramid, que es una pirámide que es como la acumulación de otras estructuras que no me acuerdo cómo mierda se llaman. Step. Esta, del faraón Djoser, ¿no? Que era claramente ¿cómo se llama? Era claramente una tumba. O sea, después la tradición egipcia, eso iba a decir, que es una tradición que no empieza y termina con las pirámides tampoco. Tenés otros ejemplos posteriores de más y más intensos complejos funerarios, tenés las necrópolis y demás. Era un problema muy arduo para ellos, darle a un lugar donde parar a los fiambres cuando morían. Okay? Escalonada, so how sí, did they gracias. build the pyramids? So what happened was that they didn't have blueprints, they didn't have computers, but they had the imagination. So they could see the building of the pyramid in their heads. And what they did was they actually built it from the inside out. Okay? All right? So again, it's hard for us to imagine that they would do that. ¿Cómo construyeron las pirámides? Porque tenían mucha imaginación. It's because it's like, wait, you don't have a pen, so you couldn't write it down. You don't have a computer, so you can process all the information. They did it all in their heads. And that's the power of the human imagination. Menciona que no sabemos, que para mí es mala leche, dice que no sabemos cómo se construyeron las pirámides y muestra acá gráficos de ejemplos distintos porque es un debate, yo le mencionaba a Julio hoy que es una muy mal truco retórico, muy buen truco retórico pero muy mal intencionado decir no sabemos cuando en realidad estás mostrando claramente que sabemos o tenemos varios ejemplos plausibles de cómo lo hicieron. ¿Sí? Hay debate académico sobre cómo exactamente subieron las piedras y vos tenés la teoría de que era una sola rampa que subía, eran un montón de rampas que fueron poniendo, otros que decían que hicieron una especie de andamio. Hay otra que dice que hicieron como una especie de rampa que llegaba a un andamio acá y después otra rampa que llegaba a un andamio acá y qué sé yo, ¿sí? O sea, tenemos varias explicaciones plausibles de cómo lo hicieron, pero decir no sabemos cómo lo hicieron porque tenemos varias explicaciones posibles no es lo mismo que decir no sabemos cómo lo hicieron porque no tenemos ni puta idea de cómo lo hicieron, no se nos ocurre cómo lo pudieron haber hecho. Ese es un truco retórico muy común de antiintelectualismo, que es decir, la ciencia no sabe cómo sucedió esto, no tenemos idea, y es como, es distinto decir no tenemos idea porque tenemos muchos caminos posibles y muchas explicaciones posibles que no tenemos idea porque no tenemos ni puta idea, no hay ninguna alternativa que pueda explicar este fenómeno. Es un argumento que utiliza la gente que dice que, por ejemplo, no sabemos cómo apareció la vida porque no tenemos idea de cómo surgió, no sé, las proteínas y toda la mierda, no tengo ni idea de eso, de química, pero de todo el debate sobre biogénesis he escuchado muchas veces esa clase de argumento. They actually built it from the to organize in such a manner. And the answer again is empathy, the imagination. Someone had a vision. And this vision was so compelling that everyone knew exactly what part to play. Bueno, esto también es raro. Dice que la organización de todos los que trabajaron en las pirámides se dio por empatía y porque todos tenían una visión en la mente. Porque recuerden, el chabón hace esta cosa de que cree que se conecta un poder superior y demás, ¿no? Also, what's really important is that in school you're taught that the pyramids were built because the pharaoh was God and it's a tomb for the pharaoh, okay? That's really insulting to the Egyptian people. Like all cultures, the pharaoh wanted what's best for his people, okay? So the pharaoh would, in his lifetime, undertake a lot of public works projects. Including canals. Okay, so the pyramid. También esto no es mutuamente excluyente para nada decir que el faraón construía las pirámides porque él era un dios y quería, y la gente, su gente y él mismo querían de alguna forma darle reposo a sus dioses, y al mismo tiempo puede haber hecho obras públicas, ¿no? Los egipcios tenían muchos canales y mucha arquitectura orientada al Nilo, ¿no? Porque por eso no hay tantas cosas con ruedas y tantos avances en cuanto a mover cosas por la tierra, porque tenían el Nilo, entonces desarrollaban más bien diversas formas de mover cosas mediante agua, porque tenían la bajada y qué sé yo del Nilo. Empatía, los latigazos que se comían los esclavos. Bueno, eso también me sorprendió bastante estudiándolo hace poco, el tema de que tampoco es muy aceptada
esa teoría normal de las pirámides se construyeron sí o sí con mano de obra esclava. Es como una especie de híbrido, creo, el consenso. Hay como dos extremos contrapuestos. Uno dice eran puro esclavo y los que latigueaban hasta la muerte y listo. Otros dicen era un acto de devoción porque los faraones eran dioses, entonces la gente iba voluntariamente a llevar las piedras por gracia, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y después creo que hay una especie de síntesis que creo que es el consenso académico. No me citen en esto porque no estoy seguro, pero creo que ese es el consenso, que fue una especie de híbrido, como que los faraones reclutaron gente y había una especie de devoción religiosa en el medio, pero también había una cosa de che, loco, no vas a ir a construir la tumba del faraón, dale. Y también creo que había reducciones impositivas y cosas así, como que hubo varios modelos de incentivos, no era como una especie de nexo cósmico entre todos que dijeron vamos a construir la tumba, ni tampoco era como que sí o sí los pusieron a todos a laburar. Y también, eso sí, lootearon a otras ciudades y otras culturas que estaban alrededor, eso seguro. Which is a public works project, a temple. Porque estos What's amazing about the requerían pyramids muchos is that recursos. we could not do the pyramids today, okay? Back to your point. We have computers. Guess what? We have all these machines, okay? And guess what? We cannot build the Se lo deducían de ganancias. pyramids. Why? Well, Bueno, ahí lo tenés. Esto es lo más bizarro de todo el video. Sí, lo anterior es como medio nitpicky, pero esto es lo más bizarro. El chabón asevera que no podemos construir las pirámides y te muestra toda esta tecnología actual y dice que hoy día no podríamos construir las pirámides. Y yo lo primero que pensé es, lo que debe estar diciendo es no podemos construir las pirámides porque no sabemos exactamente cuál es el método preciso que utilizaron. Y como no sabemos exactamente, no podemos reproducir de la misma forma que lo hicieron ellos ese método, además de que tomaría décadas y mucha muerte y mucha gente siendo explotada, ¿no? Si quisiéramos hacerlo a la antigua, ¿no? Pero no. because the way we work is different from the way they worked before. Let's go over the differences, okay? Ancient times, people had religious devotion. When they worked on a project in a temple, like the pyramids, or El chabón literalmente está diciendo que no podemos whatever, the construirlas con la tecnología actual. point was to bring heaven to earth, to bring God to earth, to bring eternal peace. They felt that my ¿Por qué? dedication, my sacrifice would make my chosen Porque los egipcios trabajaban para traer a Dios a la tierra y nosotros trabajamos para ganar plata, dice. Entonces nunca vamos a hacer las pirámides porque nos gusta la plata. to make more money. ¿Por qué no podemos hacer las pirámides? Segundo punto. Porque los egipcios tenían cerebros más grandes o tenían más They're imaginación. not bigger brains, but like stronger imagination. So in their head, they were able to see the entire vision. Entonces todos los egipcios que trabajaban en las pirámides veían toda la pirámide en su mente como una especie de conexión psicosocial anal y veían el futuro de la pirámide y por ende estaban inspirados y se imaginaban cómo iba a ser la In pirámide. their heads as well. It was almost like they had telepathy. It was almost like they could see the same thing. Okay. The structure Era casi como si tuvieran telepatía, como si pudieran ver la misma of the cosa. pyramid was designed in a way that people saw the same image and they worked towards that image. Today, we focus on something called top-down, process-oriented management. Okay. The idea here Hoy utilizamos project managers. El problema son los is project rather than managers. work together, you just go and work a particular part. Se está quejando de la división del trabajo, ¿no? Todos trabajan en una parte del trabajo y por ende nadie ve la pirámide completa y por ende no podríamos jamás construir la pirámide. ¿Por qué? Porque los project managers son putos. But in school, what do? Well, first thing we do is make you write a plan, right? And you do the plan well, you get 10%. Then after you do the plan, what do? You write the outline. Then you do a draft. Then you do an iteration, okay? You understand? We break it down into a process. And you think that this would lead to better results. It actually leads to worse results. Dice que desglosar los problemas como procesos iterativos en los cuales vamos avanzando de a poquito es peor. Okay? Because you're no longer focused on the vision, you're just focused on the process. And that's why today, everything we do sucks. Okay? I can give you the greatest computers in the world, and you really couldn't do the pyramids. Okay? I can give you the best machines, the best computers. It wouldn't matter because you lack that vision. Bueno, y acá está lo bizarro. Literalmente dice, te puedo dar todas las computadoras, te puedo dar toda la maquinaria actual y no podrías construir I can give you the best machines, the best computers. It wouldn't matter because you lack that vision. las pirámides porque no tenés visión. The last thing, this is most important, is when you have vision, when you have religious purpose, everything you do is careful, okay? You put your best effort into doing it. Todo lo que haces hoy en día, dice, es orientado a ganar guita y antes, como los egipcios creían que estaban construyendo la tumba de un dios, lo hacían con mucho cuidado y cariño. Because you're trying to create eternity. Today, you try to do the least amount of work for the most amount of pay, right? So the idea today is to do it as fast as possible, as cheap as possible to maintain a budget. Y van con la idea de que la arquitectura, cuando está orientada por el arte y la arquitectura, cuando está orientada por fines religiosos, da muy buenos resultados. Históricamente hemos tenido, o sea, las catedrales, bueno, él muestra ejemplos de las catedrales, creo que muestra Hagia Sophia, Okay? This is the Hagia Sophia, and this was built. es colosal. Estos creo que no son parte de la estructura
también lo tengo fresco porque justo estudié historia del arte hace poco. Estos no son parte de la estructura original, pero igual, el domo es una obra increíble de arquitectura. Y esto creo que fueron agregados por los musulmanes. Pero esta parte es increíble y adentro de esto tenés un arte increíble. Es verdad, había cosas muy zarpadas. Y también en música tenés a Bach, ¿entendés? Tenés a mucha gente que creía que estaba escribiendo para Dios, ¿entendés? Entonces, obviamente, la devoción religiosa da muy buenos resultados artísticamente hablando. Pero de ahí a decir que como nos gusta la plata, no podemos construir las pirámides, ni siquiera aunque tengamos grúas y camiones, me parece medio... Every piece of the church is just beautifully constructed. Everyone who worked on it was working with the same vision and working with the same dedication. This is the Aachen Cathedral built in 1790, okay? And guys, this is what it looks like today. No different from what it looked like when it was first built. Se está quejando de la arquitectura. No one said this was built by aliens, okay? No one said this was built by the Atlanteans. Y acá tira algo que está basadísimo. The idea that the Egyptians couldn't build the pyramids by themselves and had to rely on aliens, that's just a racist comment. Basadísimo, que es, mirá esta catedral, dice. Esta catedral así se ve hoy y está construida hace 1000 y pico de años, ¿sí? Se ve igual, dice el chabón. Y nadie dice que esto lo construyeron aliens. O sea, es un fit tremendo de arquitectura. Ahora estamos hablando del año 700 contra el año 2500 antes de Cristo. Acá ya teníamos concreto, primero y principal, ¿no? Y hay como avances y está más documentado porque es más reciente y demás. Pero bueno, lo que él dice acá tiene mucho sentido, que es, nadie viene a decir esto lo construyeron aliens. La gente solamente dice que las pirámides las construyeron aliens y eso es un trope racista. Y es verdad, es totalmente cierto que es un trope racista decir que las cosas importantes o grandes que hicieron civilizaciones y culturas previas necesariamente o la hicieron aliens o la hicieron la Atlántida o alguna clase de influencia mística, porque estos marrones no pudieron haberlo hecho, ¿no? Es esa clase de planteo que viene de la colonización, es un pensamiento colonial. By the Atlanteans. So the idea that the Egyptians couldn't build the pyramids by themselves and had to rely on aliens, that's just a racist comment, okay? Also, ahí lo banco. Está perfecto lo que dice. The first Holy Roman Emperor, he's buried inside this cathedral. But no one's saying this is couldn't build the pyramids by themselves and had to rely on aliens. That's just a racist comment, okay? Also, Charlemagne, the first Holy Roman Emperor, he's buried inside this cathedral. But no one's saying this is a tomb, okay? They're gods. And once we understand that, then we can better understand how they built the pyramids, okay? Does that make sense? You can actually get a plane, go to Germany, and go walk inside this church and see for yourself how beautiful it is. Back then, they put care and love into everything they did because they believed that what they did was to make a more godly spiritual world. Okay, Manhattan Project, okay? This is probably the greatest achievement of humans in the 20th century, right? And there were 100,000 scientists who worked on the Manhattan Project to build a nuclear bomb. Same concept where they believed that they were creating eternal peace on Earth, heaven on Earth, and that's why they worked so hard. And guess what? They were right? Because now with the atomic bomb, nations are afraid to go to war. Y menciona como que el mejor logro de nuestra era es la bomba atómica y también menciona que el proyecto Manhattan, ¿no? Como que fue una instancia en la cual teníamos esa misma inspiración y demás. For the atomic bomb, World War I, World War II killed 10 of humanity. These achievements move. Think about. Bueno, habla de Göbekli Tepe. Dice algo medio raro que es que la gente estaba preocupada por la agricultura y creo que entiendo yo, esto ya no me citen de vuelta, pero creo recordar que lo importante de este lugar, Göbekli Tepe, es que es pre-agricultura, ¿no? Y el chabón dice, ¿qué tenía esta gente en su cabeza? La agricultura y qué sé yo, y es como, el chiste de esto no es justamente que es pre-agricultura, que eran cazadores, no sé. Pero bueno, la idea general es simplemente que, mira la cara con la que lo ponché, que no podríamos construir las pirámides, que las pirámides no eran tumbas. ¿Qué otra cosa dice? No sé, dice un par de cosas medio bizarras. Y acá hay alguien que me dijo, pero igual yo creo que se refiere a que no podríamos construir una pirámide en el sentido simbólico o abstracto, en ese sentido narrativo, que nunca llegaremos a una verdadera pirámide. ¿Vos decís? Lo estaba pensando, la primera vez que lo dijo, yo dije, ¿se debe referir a eso? O se debe referir a lo que les decía antes, ¿no? Que no podríamos reproducir ese achievement utilizando la misma tecnología que ellos. O sea, si nos pones en una isla desierta y nos decís construir las pirámides, no sabríamos cómo empezar. Pero me da la impresión de que no, porque menciona explícitamente otra vez, yo te doy todo. Right? Smart you are. It's about your purpose in working. It's about how you work. Okay? I can give you the best machines, the best computers. It wouldn't matter because you lack to do the pyramids. Okay? I can give you the best machine. Okay? I can give you the greatest computers in the world, and you really couldn't do the pyramids. Okay? No podés construir las pirámides. The best computers, it wouldn't matter because you lack that vision. The last thing, and this is most important. Capaz que se refiere a eso. Seamos caritativos y digamos que puede ser lo mismo que con el tema del holocausto. Capaz que se refería a que no había tanta evidencia de que Hitler quiso comandar el holocausto. Podemos dejar esa puerta abierta de que capaz que el chabón quiere decir simplemente que no podemos alcanzar esa cosa espiritual simbólica de esa devoción religiosa de hacer la pirámide como la hacen ellos. Pero sí, no sé, la idea de que las pirámides
Me agrada que igual en este video que el chabón no cae en lo de los aliens ancestrales y dice de nuevo que es un trope racista decir que cualquier cosa grande que haya hecho una cultura previa a la nuestra necesariamente lo tuvo que haber hecho un alien porque estos boludos no pudieron haberlo hecho. Pero más allá de eso me parece medio bizarro. Eso, bueno, creo que tengo tengo otro ejemplo, me parece que ya no, espero que no. Hay otro ejemplo por ahí cuando habla de Roma en el cual dice que vieron las guerras púnicas, las guerras de Roma contra, no sé si es Cartago o Cartago, porque yo siempre lo leí sin tilde, siempre le dije Cartago pero con miedo, para mí suena mejor como Cartago, pero creo que es Cartago que lo tenés que pronunciar, ¿no? Cuestión que son unas guerras entre Roma y otra civilización y hay una batalla famosa que es una de las batallas de Aníbal, aunque es uno de los estrategas militares más importantes o más renombrados de la historia. Sacámela un poco, ¿no? Y no sé cómo se llama la guerra, se llama El Canal o algo así, en la cual mataron una banda de romanos y el chabón este dice en otro video que esa guerra no existió, que esa guerra la inventó Polibio, que es un historiador romano, en realidad es un historiador griego, creo, que venía de Grecia, pero que la inventó el chabón ese porque necesitaba como hacer una especie de whitewashing de la historia de Roma. Aníbal Barca, claro, era del Barça. Pero bueno, esa ya me parece que es demasiado y tampoco es algo que tenga tan presente como para... No me voy a poner a estudiar 2 horas de esta guerra como para ver qué dice y si lo que dice es certero. Pero dice que no existió esa guerra y lo cierto es que, y esto me enteré hoy googleándolo, parece que hay bastante poca evidencia empírica de esa guerra, como que no hay muchos rastros arqueológicos, lo cual es bastante flashero. Pero bueno, eso, todo esto, ¿qué es esto? Este es el chino Chueqin Jiang y mi opinión es que es medio falopa, dice cosas interesantes y es entretenido de escuchar, pero no lo tomaría como una fuente de autoridad en prácticamente ningún tópico. También lo he escuchado hablar de cuestiones medio científicas, lo he escuchado hablar de cómo se formó el universo y es medio anticientificista, dice que la teoría del Big Bang dice básicamente que estaba todo quieto y de repente explotó todo y aparecieron los planetas y apareció de repente la Tierra y aparecieron las plantas primero, dice, no sé por qué, como que hace unas recapitulaciones medio falopa de toda la historia de la ciencia y utiliza a Thomas Kuhn como utilizan todos y Thomas Kuhn se debe revolcar en su tumba. Todos los anticientificistas y todos los antiintelectualistas utilizan a Thomas Kuhn para decir los paradigmas científicos, los científicos son todos obcecados y solamente quieren mantener sus privilegios y por ende la ciencia no existe. Pero bueno, anda medio chuequín de declaración. Mi opinión, mi intuición es que este chabón realmente tiene vínculos con el partido, con el CCP. No sé, me da esa sensación. Porque el chabón vos vas a ver la historia del tipo y el tipo primero apareció más o menos en el 2008, qué sé yo, filmando unas protestas estudiantiles. Estuvo involucrado con reformas estudiantiles en China. Creo que tiene un libro publicado de eso y demás. Y lo metieron preso en China por filmar cosas que no debería, por filmar una protesta y por andar entrevistando gente en una protesta. Y después de que lo metieron preso, medio que desaparece, reaparece, qué sé yo, y de repente aparece en Beijing, ¿no? Con esta academia medio misteriosa que se llama Moon Academy. Y vos decís, ¿qué carajo es todo esto? No entiendo una mierda. Moonshot Academy, perdón. Y nada, suena medio raro. Pero no tengo mucho stake de una u otra dirección. La verdad que me chupan la verga los yankees y los chinos. Así que siempre y cuando los yankees sigan creando computadoras y los chinos sigan teniendo supermercados, yo creo que no tengo ningún problema. ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó el asunto? Un divulgador de pseudociencia. Una cosa así, ¿sí? Entretenido de escuchar. Hagan su propia investigación y si tienen alguna otra cosa interesante respecto de este tipo, me cuentan. Cómo laburé la puta madre. Pongan me gusta, suscríbanse al canal para más contenido divertido de 3 horas de hablar del holocausto.